Bueno, aquí ya tenemos nuestros 6 centímetros. Entonces vamos a cortar nuestra hebra. Vamos a hacer una cadeneta y jalamos de aquí y apretamos. Ahora con nuestra aguja lanera vamos a esconder esta hebrita que tenemos aquí y vamos a ir metiendo entre nuestro tejido de esta manera. Así vamos a ir perdiendo nuestra hebrita. Ahora solo cortamos y listo. Bueno, después que ya tenemos nuestra, vamos a cortar por aquí otro hilito que tenemos. Después que tenemos formado ya nuestro rectángulo, vamos a tomar hilo del mismo color del que venimos trabajando. Vamos a tomar y vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. Voy aquí a organizar un poco. Ya esto no lo vamos a utilizar. Vamos a tomar una hebra larga de nuestro hilo con el que estamos tejiendo, lo vamos a enhebrar a nuestra aguja lanera. Voy a cortar y vamos a hacer un nudito como el que hacemos cuando estamos cosiendo normal. Aquí está nuestra aguja, vamos a hacer un nudito, y ahora vamos a unir nuestras puntas de esta manera. Sí, vamos a formar un cilindro uniendo nuestras puntas. Entonces para eso vamos a tomar nuestra aguja y vamos a introducirla por una de nuestras esquinas de esta manera. Así. Y vamos a ir uniendo nuestras dos partes. De esta manera. Vamos a ir cosiendo nuestras dos puntas. Vamos acomodando. Seguimos uniendo, pasando nuestra aguja de un lado al otro.
Por todo nuestro borde vamos a ir uniendo. Ya llegamos al final y aquí vamos a hacer un pequeño nudito para que nos quede bien asegurado. Bueno, después que hemos hecho esto, vamos a medir mitad mitad, vamos a identificar el centro y vamos a hacer un fruncido así con nuestra aguja. Entonces vamos ahora a hilvanar. ¿Qué es hilvanar? Ir metiendo y sacando la aguja la metemos, la sacamos por todo el centro y nuevamente la metemos. Listo. Y ahora que ya jalamos un poco y así se nos va formando nuestro lacito. Miren qué lindo se ve. Vamos frunciendo un poco y con lo que nos queda de hilo vamos a envolver. Yo les recomiendo, si lo van a colocar sobre una pinza, que en este momento coloquen la pinza de esta manera en la parte de atrás, fruncen el lazo, colocan la pinza, la abren y aprietan. ¿Esto con qué objetivo? De que quede la pinza bien asegurada, o la podemos pegar al final. A mí me gusta pegarla al final, entonces yo aquí frunzo bien y comienzo a darle vueltas aquí a nuestro lacito. Comienzo a darle vueltas. Si vemos que le faltó apretar, apretamos y damos vueltas. Ya cuando hemos formado nuestro lacito, vamos a la parte de atrás, pasamos nuestra aguja en medio de los hilos y vamos a anudar. Aquí hacemos un pequeño nudito para asegurar. Nuevamente pasamos, hacemos otro nudito y nuevamente pasamos y anudamos. Y aquí cortamos
Y ahora con nuestras manos le vamos a dar forma a nuestro lazo. Abrimos un poco con nuestros dedos para darle un poco de volumen. Miren qué lindo queda. Nos ayudamos un poco con nuestros dedos a darle volumen. Bueno, ya aquí en esta parte hemos terminado con nuestro lazo. Ya de esta manera lo podemos utilizar para darle decoración de pronto a un bolso, unos zapatos, un gorro que vayamos a hacer. Si lo elaboramos más grande lo podemos colocar en un gorro, en un sombrero. Bueno, podemos darle miles de usos. Ahora vamos a decorarlo. Para decorarlo yo voy a utilizar perlas. Yo había dicho que iba a utilizar perlas de 8 milímetros, pero creo que le quedan un poco grandes, aunque también se ven bonitas. Utilizar estas cuentitas. Esto ya es decoración a su gusto. Lo pueden pegar o los pueden coser. A mí me gusta coserlas porque me ayudan, pues, no sé, a que sea más duradero, de pronto a que no se vayan a caer. Entonces voy a tomar un hilo y voy a ir pegando las perlitas en mi lazo. Así, ya eso es al gusto de cada quien. Yo solo les estoy dando una forma en que lo podemos decorar. ¿Sí? Enhebramos nuestra perlita, la llevamos al final de nuestro hilo y pasamos. Y ya ahí nos queda puesta nuestra perlita y hacemos un nudito. Ahora por dentro, para que no se nos vea mucho el hilo, nos posicionamos donde queremos que vaya la siguiente perla y así vamos a ir pegando nuestras perlitas por todo nuestro lazo. Aquí sacamos más adelante, nuevamente tomamos una perlita, la llevamos hasta el final y acomodamos. Ya saben que esto no es necesario coserlas. Si no queremos coser, las podemos pegar. Yo les recomiendo que cada vez que coloquemos una perlita le hagamos un pequeño nudito si la estamos cosiendo, para que tenga un mayor soporte y no vaya a ser que de pronto se nos caiga una y se nos terminen cayendo todas. Entonces yo voy a seguir decorando aquí mi lazo así. Miren qué lindo nos está quedando.
Aquí voy a cortar para colocar las perlitas del otro lado. Enhebramos nuevamente nuestra aguja. Creo que ya, listo. Enhebro nuevamente mi aguja. Yo lo pongo doble para darle mayor firmeza, mayor seguridad a mi hilo. Y nuevamente introduzco mi aguja a nudo y comienzo a colocar mis perlitas de la manera en que yo crea o a mi gusto. Yo creo que de pronto se ven más bonitas. También podemos ponerle botoncitos, bueno, un sinnúmero de apliques con el que podemos decorar nuestros lacitos. Y como les mencioné anteriormente, le podemos dar muchos usos. Por ejemplo, aquí jalé y se me partió mi hilo. Yo estoy cosiendo con este color porque fue el hilo más parecido que encontré, pero si ustedes tienen un hilo del mismo color del que están tejiendo, pues se vería mucho mejor. Aquí sigo colocando mis perlitas. Ya nos falta solamente una. Aquí anudamos, jalamos y cortamos nuestro hilo. Y así nos queda nuestro lacito. Yo lo voy a pegar sobre una pinza. Vamos con una pinza más pequeña. Lo podemos dejar así. Si lo vamos a pegar sobre algo, podemos dejarle, si vamos a adornar, de pronto colocarlo como corbatín de algún amigurumi o como decoración de un regalo. Queremos amarrarlo, solo tenemos que dejar estos cordoncitos un poco más largos y con él podemos pegarlos a nuestro trabajo que vayamos a hacer, o simplemente podemos tomar una diadema y lo podemos utilizar como decoración, así de esta manera. Podemos colocarla así como adorno, o como les comenté, de pronto esta pinza es muy grande, bueno, es muy grande, y pues por eso no voy a pegarla aquí. Yo tengo otro modelo acá que también elaboré de la misma manera, solo que no lo hice doble, sino que solo elaboré las cadenetas y un solo lado, y me quedó de esta manera. A este diseño le voy a colocar este strass y me queda de esta forma. Es una variación, lleva exactamente la misma tipo de puntada, está elaborado de la misma manera, solo que está hecho de cadenetas y no está doblado a la mitad, sino que lo dejé así larguito, pero está totalmente igual. De esta misma manera también podemos elaborar nuestro diseño.
También lo podemos decorar con perlas si queremos, o le podemos colocar apliques. Yo les voy a mostrar por aquí unos apliques que tengo. Por ejemplo, así. Podemos colocarle algún otro tipo de decoración, ya sea flores. Miren, una florecita en el centro, quitando las perlitas, y también se ve muy lindo. O simplemente colocándole un aplique en el centro, así como tenemos nuestro otro diseño. Miren qué linda queda poniéndolo de esta manera, así. Bueno, chicas, quería mostrarles una forma sencilla y práctica de elaborar ganchos o lazos a crochet. Les muestro las dos formas en las que lo podemos elaborar, haciendo los mismos procedimientos, solo que hacemos una tira más larga y no doblamos a la mitad, no unimos las puntas, sino que las dejamos así para que nos quede un gancho mucho más grande. Esta nos queda un poco más plano, esta nos queda con más volumen, pero de igual forma nos queda lindos los dos motivos que queramos realizar. Aquí les dejo los dos ejemplos. Como les dije, también podemos colocarlo sobre una diadema. Aquí miren cómo queda totalmente hermoso así, de esta manera. Bueno, hemos llegado al fin de este tutorial. Les quiero agradecer por llegar hasta el final. Les invito a que se suscriban a mi canal, y si se animan a realizar este diseño, me lo envíen a través de mis redes sociales. Que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video.